Ministra, uno de los temas sin duda más polémicos es la propiedad y el destino del 6% adicional. ¿Por qué no se deja que ese 6% vaya a las cuentas personales, a las cuentas de ahorro que cada uno de nosotros tiene? Considerando que cuando uno revisa las encuestas, todas las encuestas muestran que la mayoría de las personas quieren que ese 16% que vamos a cotizar ahora vaya a las cuentas personales. ¿Por qué no se hace de esa manera? El 6%, Constanza, va a ir a cuentas personales. Lo que no va a hacer es ir a cuentas de capitalización individual, administrada por la AFP. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que hace el 6% que se crea, que no existe aún, porque muchas veces se discute, y algunas personas también para aclarar dicen, no quiero que me roben mi 6%, que me expropien mi 6%, en realidad es un 6% que no existe, que los dos últimos gobiernos también han estado proponiendo, por eso el proyecto también recoge experiencias pasadas, es crear esta cotización para constituir un seguro social, Constanza. Sí. Un seguro que va a significar que las personas van a tener ciertas garantías. Con la capitalización individual que hemos tenido estos 40 años, de lo único que uno puede estar segura o seguro es que va a tener una pensión insuficiente. Ministra, usted dice, claro, no van a ir a las cuentas de capitalización individual, pero sí van a ser cuentas personales. Pero en rigor, ese 6%... Son cuentas personales, ya, pero quiero sí. preguntarle, ¿de quién es ese 6%? ¿Es del trabajador o es de un seguro social para todos? Es un derecho previsional que le asista al trabajador. En el 10%... Hoy día los trabajadores tienen una propiedad privada, afecta a un fin, que es pensiones. Porque aquí se pone un debate de repente en el cual pareciera que los trabajadores con el 10% pudieran ir casi a la AFP, sacarlo, retirarlo y hacer lo que quisieran con ello. Y todos sabemos que eso no es realidad. Con el 6% se va también a invertir ese dinero. Evidentemente una parte se va a entregar con criterios de solidaridad, de seguridad social, y otra parte se va a estar capitalizando colectivamente para que las personas no tengan que asumir el riesgo por sí solas y puedan efectivamente, de una manera sostenible, irse garantizando los beneficios para el futuro. Ya, y hablando de garantía, ministra, ¿cómo garantizamos que en 30 años más ese 6%, o gran parte de ese 6%, que anotaron a mi nombre, ¿cierto? Porque quedó registrado que yo lo aporté, va a estar disponible y se me va a devolver en mi pensión? Bueno, porque el sistema propiamente tal contempla reglas estrictas de sostenibilidad. Pero ya tenemos la experiencia de que cuando la política se metió a definir que los fondos de pensiones podían ser retirados, como ocurrió el año pasado y el año antepasado, terminamos retirando 1/3 de la plata que eran destinados supuestamente solo a las pensiones. Entonces uno se pregunta, ¿han habido ejemplos, para qué decir en otros países? Entonces, ¿cómo garantizamos que ese fondo, que de alguna manera va a estar a disposición del Estado y que puede llegar otro presidente, otra presidenta de otro, no sé, que sea de un perfil más populista y que decida utilizar esos fondos para otros fines que no sean nuestras pensiones? ¿Cómo garantizamos que eso no va a ocurrir? ¿Qué es lo que a la gente también le da inseguridad? Que esa plata esté en manos del Estado. Sí, efectivamente tenemos que generar la institucionalidad que sea adecuada para que los organismos que actúen en materia de seguridad social sean independientes de los ciclos políticos, Constanza, y eso nosotros lo compartimos fehacientemente porque los fondos de pensiones tienen un fin y que es precisamente poder proveer de una jubilación a las personas. Lo que ocurrió con los fondos de la capitalización individual, que son propiedad privada, fue realmente muy complejo y por eso hoy día con esta otra cotización que lo que le asista a las personas son derechos previsionales garantizados, efectivamente tiene que haber una gobernanza autónoma y fortalecida. Solo para que quede bien claro, ministra, usted dice que el 6%, ¿cierto?, del Seguro Social va a ser invertido bajo otros criterios que el de lo que es, como es invertido hoy día por las AFP, y habla de que van a ser menos riesgosos, lo que significa, según la teoría económica, que podrían rentar menos, porque a menos riesgo, menos rentabilidad. Eso es lo que es como una regla fundamental, digamos, de la finanza. Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿cómo garantiza que ese inversor estatal de ese 6% tenga una rentabilidad mejor que la que actualmente ofrecen las AFP?
considerando que en un periodo de largo plazo, de los últimos 20 años, porque obviamente las últimas rentabilidades han sido bajas, pero el sistema ha tenido una rentabilidad entre el 3 y el 5% en 20 años. Entonces, el inversor estatal, que va a estar a cargo de ese 6%, ¿va a invertir los fondos? ¿Va a rentar menos que eso o más que eso? Pero Constanza, usted me hace una pregunta como si más o menos. Esto tiene que ver, como señalé, con el tema de largo plazo, demografía, pero por cierto va a tener seguridades y esa es la diferencia esencial. Mire, nosotros tenemos que cambiar en la lógica de que nuestros fondos de pensiones son casi para movimientos accionarios, bursátiles. Evidentemente, tanto en la capitalización individual como en el seguro social la plata va a estar invertida. Evidentemente, porque no puede estar guardada fuera del colchón, sino va perdiendo valor en sí misma. ¿Por qué no se incluye, en ninguna de las reformas se ha incluido el aumento de la edad de jubilación, cuando en el mundo lo que se está haciendo es eso, aumentar la edad de jubilación, y las dos comisiones, tanto Bravo y Marcel, hicieron esa recomendación, sobre todo a las mujeres igualarlas con los hombres? ¿Por qué eso no se incluye? ¿Por qué es impopular? En primer lugar, las dos comisiones han hecho esa recomendación, pero los dos proyectos de ley de los expresidentes señalados, ninguna la recogió. Tal como se puede apreciar en el registro, es completamente incomprensible que la ministra Jara insista vehementemente en la creación de un fondo común de pensiones, cuando los hechos demuestran que la gran mayoría de los chilenos prefiere claramente que los aportes adicionales a sus cotizaciones vayan directamente a sus cuentas individuales, en lugar de a un fondo solidario que genera desconfianza. En ese sentido, resulta profundamente contradictorio que el gobierno se empeñe en imponer un sistema de reparto, ignorando consistentemente la voluntad popular que aboga por una mayor autonomía y control sobre sus propios fondos previsionales, una demanda que ha sido reiteradamente expresada por diversos sectores de la sociedad chilena.